y os invito a que volváis a abrir vuestra Biblia por el Evangelio de Marcos en el capítulo 1. Marcos capítulo 1, si os acordáis, estamos viendo en estos primeros 8 versículos de Marcos 1 que Cristo es el todo respecto al hombre. Cristo es el todo respecto al hombre. Decíamos también que Cristo es supremo sobre todo hombre, viene a ser lo mismo. Y dice así, vamos a volver a leer esos 8 primeros versículos del Evangelio de Marcos. Marcos 1, del 1 al 8, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Versículo 4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura, y comía langosta y miel silvestre. Versículo 7, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Y dice Juan: yo bauticé con agua, pero él, Cristo, Jesucristo, el que ha de venir, os bautizará con el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Y en la tarde de hoy vamos a terminar con esta serie en la que estamos diciendo que Cristo es el todo respecto al hombre, es decir, que Cristo es supremo sobre todos los hombres. Esto quiere decir que no habrá, ni hay, ni habrá en el futuro hombre en la historia que pueda acercarse o asemejarse a la grandeza de Cristo. Y haciendo un pequeño recuerdo de lo que hemos visto hasta ahora en estos versículos, si os acordáis, en el primer versículo de Marcos 1, veíamos el primer día, o encontramos allí que Cristo es supremo porque Él es la revelación de Dios a través del Evangelio. Si os acordáis, decíamos que la revelación perfecta de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la imagen, o hay imagen del Padre de Dios. El Evangelio, es decir, el mensaje único de buena noticia que todo ser humano necesita, decíamos que trata de Jesucristo. Jesucristo es el protagonista del Evangelio, no es, por supuesto, el hombre, es Cristo. Y no hay Evangelio sin Jesucristo, no hay buenas noticias sin Jesucristo. Así que Cristo es supremo porque Él es la revelación, es decir, Él es supremo por su mensaje y porque Él es precisamente el mensaje. El Evangelio evidentemente trata de Cristo. También veíamos en el versículo 1 que Cristo es supremo sobre todo hombre, también por su autoridad. Su autoridad. Una autoridad que le viene, que le es dada, que le pertenece, sencillamente porque Él es el Hijo de Dios, como dice la palabra. Una autoridad, fijaros, que Cristo usa sobre nosotros, sobre los que hemos ido a Él en arrepentimiento. ¿Para qué? Para darnos y para otorgarnos el privilegio de ser adoptados por Dios como su Hijo. Para eso utiliza Dios, o utiliza Jesucristo su autoridad. Él tiene la autoridad de hacernos hijos adoptados por el Padre. Y veíamos el tercer jueves que Cristo es supremo también sobre todo hombre por su grandeza. Cristo es el más grande. Cristo es el Señor soberano. Cristo es, como leíamos en el Salmo 2, el Rey consagrado por el Padre. Por eso es el más grande. Y como leíamos también en ese Salmo 2, Cristo recibirá un día a las naciones como herencia, recibirá los confines de la tierra como posesión suya. Y también sobre Cristo, sobre Él, por su grandeza, todos los reyes de la tierra se inclinarán, como digo, ante su grandeza. Así que Cristo es el Señor supremo en grandeza. Y ese Cristo que es supremo en grandeza, de Él estaba profetizado, como hemos leído en Marcos 1,
que Juan el Bautista tenía que anunciarlo y tenía que preparar su camino del que era grande. Y el último jueves, aunque hace ya bastante tiempo, también veíamos que Cristo es supremo sobre todo hombre por su poder. Él es todopoderoso, Él es poderoso. Versículos del 4 al 7 de Marcos 1. Y en esos versículos, si os acordáis, lo acabamos de leer también, Juan ilustra el poder supremo de Cristo sobre todo hombre, reconociendo que él mismo, que Juan el Bautista no era digno ni siquiera de desatar las sandalias del Señor, las sandalias de Cristo. Como digo, Juan utiliza esta ilustración de desatar el calzado para exaltar así el poder de Cristo sobre todos los hombres. Y si os acordáis, aquel día explicábamos que esta era la tarea, la de limpiar los pies, desatar las sandalias, era la tarea que le correspondía al esclavo más bajo, de más nivel, al sirviente de menos nivel, de una casa. Es decir, el esclavo de menor categoría entre los sirvientes era aquel que desataba las sandalias de los pies sucios de su amo antes de entrar a la casa. Y fijaros que Cristo habló de Juan el Bautista, había hablado antes como quién, como el mayor entre los nacidos de mujer. Así es como el Señor define a Juan el Bautista. No hay hombre, ni habrá hombre, como Juan el Bautista, el mayor hombre. Y sin embargo este hombre, Juan el Bautista, reconoce a Jesús como el supremo merecedor de toda honra. Yo no soy digno ni siquiera de inclinarme a desatar su sandalia. Cristo es grande y poderoso. Así que resumiendo, Cristo es el todo, Cristo es supremo respecto al hombre, porque Él es la revelación de Dios, porque Él es el Hijo de Dios y por tanto tiene toda autoridad. Él es el todo y es supremo sobre todo hombre porque Él es grande y porque Él es poderoso. Y vamos a terminar con este pasaje de Marcos 1 y vamos a ver en el último versículo, en el 8, que Cristo es supremo también sobre todos los hombres por su provisión. Por su provisión. ¿Y cuál es su provisión? Fijaros que el verdadero bautismo proviene de Jesucristo. El verdadero bautismo proviene de Jesucristo. Dice el versículo 8, dice allí Juan, que yo os bauticé con agua, pero Él, Cristo, Jesucristo, os bautizará con el Espíritu Santo. Fijaros, no se está refiriendo en ese momento justo al bautismo que hacemos aquí en el bautisterio, el momento en el que hacemos pública nuestra fe. Se está refiriendo al momento de la conversión, ese bautismo con el Espíritu Santo. Cristo es supremo por su provisión, estamos diciendo. Y esto es así, fijaros, porque el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo por el cual nacemos de nuevo. Ese bautismo del Espíritu Santo es el momento en el que nacemos de nuevo, el momento en el que somos regenerados, en el que somos justificados y somos hechos santos delante del Señor. Y ese bautismo, ese momento, ¿proviene de qué? ¿Por qué se produce? Se produce por la obra suficiente de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él ocupó nuestro lugar como sustituto perfecto y cuando resucitó también, o resucitando después, al tercer día de la muerte. Así que fijaros, la obra del Espíritu Santo comienza en el corazón del hombre por medio de los méritos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Por eso Cristo es supremo, porque provee para nosotros el Espíritu Santo. Los que hemos podido estar este fin de semana en el retiro y los que a lo mejor habéis escuchado ya los vídeos que se colgaron, habréis visto, habréis escuchado o recordaréis que el versículo lema era Jonás 2:9. La salvación es del Señor. El dueño, por así decirlo, de la salvación es el Señor, es Dios. Y es el Señor el que nos regala
por gracia. Eso quiero que lo tengamos todos claro. La salvación, Dios nos regala por gracia esa salvación por medio del sacrificio de Cristo, como hemos dicho. Y esa salvación se produce en nosotros cuando somos provistos, como hemos leído en Marcos, es decir, cuando se nos entrega el Espíritu Santo por parte del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo obra en nosotros. Eso es el bautismo del Espíritu Santo que el Señor nos provee o nos otorga. Así que Cristo es supremo, Cristo es nuestro todo, como hemos cantado también, porque es Él, es Cristo precisamente el que nos ha provisto, el que nos provee, el que nos ha, digamos, revestido, nos ha bautizado, nos ha como rociado con el Espíritu Santo, y por ello hemos sido regenerados y por ello hemos nacido de nuevo. Fijaros, el Señor Jesús dijo en Juan 14, versículos 15 al 17, dice ahí el Señor, lo sabéis de memoria: si me amáis, guardaré mis mandamientos, dice el Señor. Pero dice el 16, yo rogaré al Padre y Él os dará el ¿qué? Otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese consolador? Versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero fijaros lo que sigue diciendo el versículo, lo que dice el Señor sobre este Espíritu Santo, sobre este Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo no es capaz de recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Sigue diciéndolo. Porque ni le ve, ni le conoce. Es más, sabemos que le rechaza el mundo. Y sigue diciendo el Señor, pero vosotros sí le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Y por qué mora con vosotros y está con nosotros? Porque es el Señor el que nos ha traído, ha puesto en nosotros ese consolador que hemos leído antes. Fijémonos, lo recalco, lo he dicho antes, lo he recalcado en la lectura. El Señor dice que el mundo no puede recibir, no conoce, ni siquiera ve al Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo mora en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, es simple y solamente porque Cristo lo ha provisto para nosotros, porque Cristo nos ha rociado, nos ha revestido, o como decía Juan, nos ha bautizado con el Espíritu de Dios. Así que Cristo es supremo por su provisión del bautismo del Espíritu Santo. Es supremo porque nos ha otorgado el ser salvo, el ser nacido de nuevo, el ser regenerado, que es la obra que el Espíritu Santo hace en las personas, cuando llega a las personas. La pregunta es sencilla: ¿cómo debemos nosotros responder ante esta provisión suprema de Cristo? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser tu respuesta ante el llamado de Cristo si todavía no ha entregado su vida a Él? Lo hemos cantado en el himno: todo cuanto tengo, todo cuanto soy, a ti me rindo, no te lo presto, no te lo dejo, no un rato, me rindo. Y rendirse, ¿sabéis lo que es anularse, anular su propia voluntad. Yo me rindo, lo hemos cantado. Fijaros cuál debe ser nuestra respuesta ante el llamado de Cristo, cuál debe ser nuestra respuesta ante la provisión suprema de Cristo, de su Espíritu Santo. Marcos capítulo 8, versículos 34 al 37, lo sabéis de memoria también. Dice allí que llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, se refiere al Señor Jesucristo, evidentemente, les dice el Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, que saque el billete en la taquilla, que se ponga una buena zapatilla, que coja un buen abrigo
No, es más serio que todo eso. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y hermano, niéguese a sí mismo. Ríndete sin ningún tipo de condición. Como veíamos también hace poco, déjame que entierre a mis padres, déjame que termine, 2 horas al día y yo tengo que hacer otras cosas. Niégate a ti mismo. Porque el que quiere salvar su vida, dice el Señor en el versículo 35, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, el que se niega completamente a sí mismo, el que se anula a sí mismo delante de la grandeza de Dios, ¿qué dice? La salvará. Pues ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Niéguese a sí mismo. Y esto es un mensaje duro. Esto no es un mensaje fácil. Decirle a nadie, niégate a ti mismo. Porque escucharéis, el Señor te ama, el Señor te quiere tal y como tú eres. No, el Señor te dice, niégate a ti mismo. No te está diciendo, sé tú mismo. Y te quiere como tú eres, no. Yo no sé, yo no sé cómo mi mujer, o mi padre, o mi familia me puede querer a mí. No lo entiendo. ¿Cuánto más Dios que es santo me puede querer a mí si yo no me niego a mí mismo? Si en mí no hay nada. ¿Lo entendéis? Negarse a sí mismo. Probablemente si yo fuese el que yo quiero ser, el que sé tú mismo, no me aguantaríais ni medio minuto. ¿Lo entendéis? Negarse a sí mismo. Y eso, el negarse a sí mismo, es una cosa, hermanos, que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Yo no me levanto por las mañanas y digo, voy a negarme a mí mismo. Hay veces que puedo intentarlo. Lo mismo ahora lo intento, después de deciros todo esto. Pero os aseguro que me va a durar 5 minutos. Vosotros sois mejores que yo, os va a durar 10. Pero no podemos por nosotros mismos. Solo si el Señor pone el Espíritu Santo en nuestro corazón, si nos rocía con el Espíritu Santo, si nos bautiza, entender la expresión, con el Espíritu Santo podremos hacerlo, porque por nosotros mismos no podemos. ¿Lo entendéis? Estábamos muertos. Nadie se resucita a uno mismo. No resucita al Señor. Por lo mismo lo que hace el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que Cristo ha puesto en nosotros, ha provisto para nosotros, por eso Cristo supremo. Así que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida la que produce en el creyente esa respuesta al llamado de Jesús de negarse a sí mismo y de tomar su cruz y seguirle. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, si eso es lo más humillante que había. Ninguno de verdad somos capaces de hacer eso por nosotros mismos. Por eso Cristo es supremo, porque ha sido Él el que nos ha provisto del Consolador, del Espíritu Santo, para que podamos ser salvos, para que podamos negarnos a nosotros mismos y ir a los pies del Señor con arrepentimiento y con fe. Así que Cristo es el todo y Cristo es supremo respecto al hombre, resumimos, porque Él es la revelación de Dios, porque Él es el Hijo de Dios y por tanto tiene toda autoridad. Cristo es supremo sobre el hombre porque Él es grande, porque Él es poderoso y como acabamos de ver, porque es Cristo el que provee salvación en la cruz del Calvario y otorgándonos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Fijaros, una salvación que el Señor provee, que es perfecta, que es eterna y que es segura, porque Cristo ha provisto para nosotros
como hemos leído, un consolador el cual Cristo también dijo, y lo hemos leído en Juan 14, 17, mora con nosotros, y no solo mora con nosotros, sino que dice, estará con nosotros en futuro, en un futuro perfecto, estará por siempre, no momentáneamente. No te salva ese día que te arrepientes, sino que te salva para siempre, porque estará para siempre contigo. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esa obra que nos lleva a los pies de Cristo, o que nos llevó en su día a los pies de Cristo. Esa obra que nos ha hecho nacer de nuevo y que nos ha regenerado en hijos adoptados de Dios. Esa obra que ha producido en nosotros arrepentimiento y fe para creer, para ir al Señor Jesucristo. Démosle gracias a Dios por eso, hermano, porque no lo merecíamos. Sin embargo, el Señor nos lo dio. Y oremos también, además de dar gracias, oremos también para que Dios, en su misericordia, a través de su Hijo Jesucristo, siga proveyendo del Espíritu Santo a los que todavía no han creído en Él. ¿Para qué? Lo decimos siempre en nuestras oraciones. Para que sea Él que toque sus corazones, para que sea Él que regenere los corazones, y esas personas que no han creído vengan a Cristo con arrepentimiento y con fe. Pues que esa sea nuestra oración en esta tarde. Señor, te damos gracias de nuevo, porque al abrir tu Escritura, Señor, y conocerte más y mejor y profundamente, Señor, vemos, Señor, que tú eres el Dios creador todopoderoso, el dueño de todas las cosas, del mar, del aire, como veíamos también en el libro de Jonás, el que, Señor, continuamente está obrando y está haciendo cosas milagrosas para que tu voluntad se cumpla. Señor, y tu voluntad es que, Señor, las personas crean y vengan a ti con arrepentimiento y con fe. Por eso, Señor, te rogamos y te pedimos que tú sigas derramando tu Santo Espíritu en corazones y en personas que todavía no te conocen, para que sea tu Santo Espíritu con todo el poder que tú tienes, el que transforme sus corazones, el que haga nacer de nuevo esos corazones y regenere esos corazones para que vengan a ti en arrepentimiento sincero y con fe, Señor. Señor, es una obra que, como hemos leído y visto, solo tú puedes hacer. Y te rogamos, Señor, que lo sigas haciendo igual que lo hiciste en nuestras vidas. Y por ello te damos las gracias, Señor, por habernos traído la salvación, una salvación eterna, segura, perfecta, que no merecemos, Señor, pero que tú nos has regalado por gracia, Señor, pagando en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén.